Hola muchachos, en este segundo cronograma del segundo lapso vamos a ver los números racionales que son representados con la letra Q y la clasificación de las fracciones. Los números racionales son todas las fracciones, es decir, los números que tienen la forma A dividido entre B, donde A y B son números enteros, ¿verdad? Y B siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces, en toda fracción tenemos lo que es el numerador, que es representado por la letra A, y tenemos el denominador representado por la letra B. Entonces, seguimos lo que es la representación en la recta numérica de fracciones, en donde tenemos el 0, ¿verdad? Antes representábamos los enteros solamente, 0, 1 y menos 1. Pero ahora vamos a representar lo que son las fracciones, que ellas también son negativas y positivas. Tenemos que entre 0 y menos 1 tenemos a menos 1/4, menos 1/2 y así sucesivamente. Luego entre 0 y 1 tenemos las fracciones 1/4 positivo y 1/2. Y así lo vamos a representar porque entre cada número, por lo menos 0, 1 y 1, y aquí estuviera el 2, aquí entre 1 y 2 también van a haber infinitas fracciones. Clasificación de fracciones. Bueno, tenemos la fracción propia, en donde A, es decir, el numerador, debe ser menor que el denominador. Y B, que vendría siendo el denominador, tiene que ser diferente de 0. Ejemplo, tenemos a 3/4. Podemos observar que 3 representa a A, en este caso el numerador, podemos ver que es 3 y es menor que el denominador. Por lo tanto, es una fracción propia. ¿Cómo sabemos que es propia? Porque tiene que dar en su división un número comprendido entre el 0 y 1. No se puede pasar de allí. Luego tenemos la fracción impropia, en donde A, es decir, el numerador, debe ser mayor que el denominador. Y B, siendo el denominador, tiene que ser diferente de 0. Entonces, ejemplo, tenemos 4/3. Podemos observar que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, esta es una fracción impropia. Tenemos lo que es la fracción nula. Una fracción nula es cuando tenemos que el numerador es igual a 0 y B tiene que ser diferente de 0. Ejemplo, tenemos el numerador 0 dividido entre 7, que me da como resultado 0, ¿verdad? Por lo tanto, se le llama fracción nula. Tenemos la fracción unidad, ¿verdad? En donde se dice que A es igual a B y B siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces, si A es igual a B, quiere decir que el numerador tiene el mismo número que el denominador. Y cuando yo divido esa fracción me da como resultado la unidad, es decir, el número 1. Tenemos la fracción entera. La fracción entera es cuando A es igual a B y B siempre va a ser diferente de 0. Es decir, que A va a ser un múltiplo de B. En este caso tenemos a 4 dividido entre 2. Si podemos observar, un múltiplo quiere decir que es el doble, el numerador es el doble que el denominador. Por eso se cumple que es una fracción entera. Una fracción mixta es aquella que está formada por un número entero, en este caso como el 8, ¿verdad? Y una fracción propia positiva, en este caso el 3/4. El 8 está multiplicando al 3/4. Ahí puedo yo decir que es una fracción mixta, porque tengo tanto un número entero como una fracción. Tenemos lo que son las fracciones equivalentes. Estas fracciones equivalentes son equivalentes si representan la misma cantidad. Tengo como ejemplo 6/8 y 3/4, en donde yo puedo verificar que sean iguales si yo multiplico 6 por 4, que es igual a 24. Y cuando yo multiplico 8 por 3, me da igual 24. Quiere decir que esas dos fracciones son equivalentes. Cuando el numerador de la primera fracción multiplicado por el denominador de la segunda me da 24, y luego el denominador de la primera fracción multiplicado por el numerador de la segunda fracción me da 24. Esto quedaría expresado así. 1, 2, 3, 4, 5,
Me falta uno. Aquí tenemos 8 y dividimos acá también. Es la misma proporción, ¿verdad? A diferencia que aquí vamos a agarrar 6 espacios, ¿verdad? 2, 4, 6. Y aquí vamos a agarrar 3. Pero gráficamente se representan de la misma forma. Es el mismo tamaño, ¿verdad? Pero acá tengo dividido la unidad o el todo en varias partes. Y acá lo dividimos en menos cantidad, pero vienen representando lo mismo, por eso son equivalentes. Cuando tenemos lo que es una simplificación de fracciones, lo que tenemos que hacer es, en esa fracción dividimos por el mismo número tanto el numerador como el denominador. Es decir, que si yo divido entre 2 al 6, también debo dividir al 8 entre 2. Si yo hago esto, está mal, no estoy simplificando, porque tiene que ser el mismo número tanto en el numerador como en el denominador. Y para simplificar tienen que ser una división. Si yo digo 6 dividido entre 2 me da 3, y 4 dividido entre 2 me da, 8 dividido entre 2 me da 4. Y así queda simplificado. Entonces, 6 octavos simplificado me queda 3 cuartos. Cuando es una amplificación de fracciones, voy a multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, si yo tengo 2 por 2, ¿verdad? Y aquí tengo 5 por 2. Pueden observar que amplificación es un producto. Y el mismo número que estoy multiplicando en el numerador, multiplico en el denominador, sería 4 décimos. Entonces, mi fracción ampliada de 2 quintos es 4 décimos. Ahora tenemos lo que son las operaciones matemáticas con fracciones, en donde tenemos que la adición con igual denominador se resuelve de la siguiente manera. Sumamos los numeradores y colocamos un solo denominador. ¿Por qué? Porque es el mismo. Y nos quedaría 1 más 4, 5, dividido entre 9. Y así se resuelve. Luego, la resta, ¿verdad?, de fracciones con igual denominador es lo mismo, a diferencia que aquí va a ser un signo negativo. Y entonces acá en el numerador vamos a realizar una resta. Tenemos lo que es una fracción con diferente denominador, en donde debemos sacar el mínimo común múltiplo, ¿verdad?, a cada uno de los denominadores, tanto al 4 como al 5. En el tema anterior nosotros vimos cómo sacar un mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, para obviar ese paso y ahorrar el tiempo en el video, vamos a colocar que el mínimo común múltiplo va a ser igual, de 4 y de 5, va a ser igual a 20, pero eso lo pueden hacer ustedes como se les explicó en el cronograma anterior. Luego tenemos que 20 va a estar dividido entre 4, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre 4 y lo vamos a multiplicar por el numerador. Más, ahora este 20, que es el mínimo, lo dividimos entre 5 y lo multiplicamos por el número que tiene el numerador. Y acá abajo nos queda el mínimo como tal. Estamos colocando el denominador de manera que le quede igual a todo. Entonces, 20 entre 4 me da 5. 5 por 1, 5. Más 20 entre 5 me da 4. 4 por 3 me da 12. Y lo sigo dividiendo entre 20. Cuando hago la suma, 5 más 12 me da 17 y eso me queda dividido entre 20. Y así se resuelve. En la resta, con diferentes denominadores, hacemos lo mismo, hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores y luego recuerden que ese mínimo lo vamos a dividir entre el denominador y luego lo multiplicamos por el numerador, así como hicimos acá. Tenemos lo que es la multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones, recuerden que se resuelve de manera lineal. Entonces, 6 por 3 son 18.
y 3 dividido entre 2, 3 por 2 me da 6, es una multiplicación lineal, 6 por 3, 18, 3 por 2, 6, y ahí tengo mi multiplicación. Luego en la división de fracciones, tengo lo siguiente, 4 por 8 que queda en la parte del numerador y 3 por 5 que me va a quedar en la parte del denominador. Resuelvo, 4 por 8 es 32 y 3 por 5 es 15 y ahí obtengo el resultado de mi división de fracción. Cuando tenemos o nos piden lo que es representar una fracción, lo podemos hacer en forma de torta, ¿verdad? O en especie de diagrama que sea rectangular. Por lo menos un cuarto es dividir la torta en 4 partes, ¿verdad? Porque dividimos la torta en las partes que dice el denominador y vamos a seleccionar solamente una porque es lo que me indica el numerador. Ahora bien, tenemos aquí que dividir en 6 partes porque es 5 sextos. 5 sextos quiere decir que mi rectángulo lo voy a dividir en 6 partes y solamente voy a seleccionar 5. De esa manera queda representada lo que es una fracción. De esta misma forma se resuelven las actividades en el cronograma. Cualquier duda nos vemos a través de la red.